Saludos, muy buenas noches. Hacer visible la oferta cultural debería ser un objetivo irrenunciable para cualquier gobierno, un instrumento de cohesión social, generador de riqueza y empleo, una herramienta no solo capaz de atraer turistas, sino también de ofrecer una alternativa de ocio a los ciudadanos. La política cultural de Vigo hoy a examen en este programa. Para ello me acompañan Roberto Relova, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Alicia Carrera, gestora cultural. Muy buenas noches y bienvenida. Noches. Y Luis Campos, Hola. Que es codirector del festival, el conocido Festival Sin Sal. Muy buenas noches a los tres. Os pediría, antes de comenzar, antes de abrir este debate, que me hagáis un breve diagnóstico de cómo está la situación, tanto cultural como de atracción turística en Vigo. Muy breve, porque tendremos tiempo para plantear otras cuestiones a lo largo del programa. Luis. Bueno, la situación creo que es bastante conocida por todos, ¿no? Ahora mismo, pues es no solo a nivel local, sino a nivel general en el país, pues estamos viendo pues los problemas que está habiendo con el sector cultural, ¿no? y la importancia que está teniendo para lo que es la clase política en general, ¿no? Si nos orientamos un poco a nuestra ciudad, pues evidentemente no nos vamos a engañar ni vamos a descubrir nada, y no es fácil crítica. Estamos viendo que realmente pues lo que es la aportación de la cultura a lo que es la industria en general del concello de Vigo, pues deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido. Se está intentando, sabemos que los recursos son escasos, pero yo creo que no es excusa para que no se pueda hacer de otra manera las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Alicia es la hermana pobre de la cultura, la hermana pobre de cualquier gobierno. Quiero decirte, es un área a la que no se le presta demasiada atención. Sí, sin embargo, es un área fundamental, nuclear, a la hora de plantearse la estrategia de visibilización de una ciudad. En una ciudad como Vigo lo tenemos todo por hacer, y yo creo que como no podemos tocar más fondo, ahora lo que nos toca es ir hacia adelante, crear nexos entre nosotros, entre los propios profesionales del área. Creo que la creatividad a nivel privado está en un estado muy alto, pero la depresión es tan generalizada y el apoyo con el que contamos es tan pequeño que creo que solo podemos tirar hacia arriba, y es el momento de, pues yo lo que pediría es de hacer un análisis profundo entre todos, y desde aquí, es decir, no se puede llegar más abajo, y sí que creo que uniendo cultura con otras áreas que tienen mucho que ver, como es el turismo, del que tú hablabas, y la educación, por ejemplo, pues tenemos unas vías de futuro muy claras, y en nuestro caso más que ningún otro, porque Vigo es una ciudad especialmente sensible a estos temas, porque lo tenemos, insisto, todo por hacer. ¿No se le está dando la importancia que se merece a este área? No, cultura desde luego, como otras muchísimas áreas del gobierno local, evidentemente carece, sufre de lo que es primero planteamiento, un planteamiento cultural, un plan de acción cultural, imaginación, conocer verdaderamente la ciudad, conocer verdaderamente sus recursos, ordenarlos, analizarlos, estudiarlos, reflexionar sobre ellos, saber a dónde queremos llegar con lo que tenemos. Es poco, mucho, yo creo que es muchísimo, y se debería de saber rentabilizar y saber dar una vuelta de tuerca. Definitivamente que hoy los debates no están en que un museo cierre a una hora o abra a otra. Eso es un debate del siglo XIX o de finales del XX. Estamos en el siglo XXI y el debate sería discutir los contenidos, si son del agrado o no de la ciudadanía, de los públicos, de los visitantes, del turismo, y sobre todo, de una vez por todas, saber qué cultura es igual o va implícito con el concepto de las industrias culturales. Genera empleo, genera riqueza y se implica con otros elementos, como hablábamos antes, el tema del turismo, por ejemplo, el empleo, riqueza. Bueno, lanzamos una pregunta entonces sobre la mesa. Se están desmantelando los centros culturales en esta ciudad. Estamos asistiendo a bueno, pues de alguna manera a esa merma de oferta cultural en la ciudad en general. Sí, en cualquier caso, creo que la idea de fondo tiene que ser que realmente cultura, museos, centros cívicos, centros sociales tienen una raíz común.
en todo se puede trabajar desde la ciudadanía y con la creatividad, con lo cual yo creo que más que desmantelar sería el momento de reestructurar, tanto a nivel de contenido, sobre todo de funcionamiento, porque lo que necesitamos es hacer que nuestros conciudadanos sean más sensibles a lo que nosotros exponemos en estos museos, a lo que nosotros programamos, y entonces trabajar desde la base con la ciudadanía, no solo con los escolares, que eso es un trabajo que se hace muy bien, trabajar también pues con las personas mayores, trabajar con los grupos familiares, no como público cautivo, sino atrayéndolos de una forma libre. Yo creo que es una vía. Entonces, pienso que esa vía más social es la que nos va a dar una idea de futuro más clara. Tenemos que estar al pie de la calle con la cultura y crear alta cultura desde todos los estamentos. No pensar que hay que hacer una cultura A y una B, sino que todo, en realidad, todo tiene que ser cultura de calidad. Sí, yo creo que, bueno, retomando un poco las palabras tanto de Roberto como de Alicia, yo creo que lo fundamental ahora mismo, y como bien reflejaba Alicia, y es algo que nosotros personalmente pues solemos comentar, estamos ahora mismo en un momento, digamos, donde a peor es casi imposible ir. Es como una herida cuando está, bueno, que tienes una herida y hay que limpiarla, pues vamos a intentar limpiarla todo y empezar a construir desde abajo, ¿no? Como un buen edificio, con sus pilares, con su cimentación, para que sea algo que se consolide. Y en ese sentido, como decía Roberto, es cierto que hace falta un plan estratégico. No es una palabra que me guste mucho porque se han hecho diferentes planes estratégicos, es verdad, de diferentes ámbitos, no solo culturales, y al final es un desarrollo, una inversión de dinero que queda normalmente pues en un cajón, o en un armario, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que hay una muy buena voluntad de todo lo que es el sector cultural, y en ese sentido creo que la clase política en general debería aprovecharse de toda esa buena labor, esa buena intención que tiene el sector cultural, que yo creo que es uno de los, por no decir el único, sector cultural donde se puede, entre comillas, exprimir al máximo, porque van a dar mucho más de lo que puede pedir en cualquier otra industria, ¿no? Entonces creo que es el momento y en eso estamos. Es verdad que se están viendo ciertos matices de que hay ese interés y esa preocupación, ¿no? Por llegar a ese consenso entre lo que es la actividad privada y después los responsables políticos, ¿no? Pero tiene que ser algo que se tome de una vez por todas, ¿no? De una manera concienzuda y con una visión de largo plazo. No nos vale nada de estar en ese medio plazo, ese corto plazo, de arreglar aquellas aceras, poner aquellas flores que son visibles a todo el mundo. No, tenemos que pensar en una planificación a largo plazo, que es lo que nos va a dar después a que podamos, como muy bien dice Alicia, a crear un pozo para que en sí mismo, después con el paso del tiempo, pueda es decir, crecer de una manera ordenada, consistente y que nos pueda llevar después a grandes resultados, ¿no? A todos los niveles. Edificar esa base, ¿no? Como decía Luis, para poder, a partir de ahí, pues empezar a crear realmente pues una oferta cultural de verdad, ¿no? Evidentemente, es que ahí está la cuestión. Creo que tenemos contenidos, contenedores, además de alta especialización, y lo que pasa y lo que ocurre es que lo que no ocurre es que haya un programa de verdad de acción cultural. El Partido Popular presentó en un pleno, se aprobó por unanimidad, un plan de acción cultural para la ciudad. Evidentemente, yo igual que Luis evito la palabra estratégico, no me gusta, porque eso queda en un cajón siempre y ya nunca más se va a volver a abrir ese plan estratégico. Necesitamos un plan de acción cultural. Conocemos todo lo que hay en la ciudad, grandes contenedores, que además últimamente, bueno, tenemos uno muy importante como es el Auditorio Mar de Vigo, sin acabar, por cierto, todavía, pero están los museos, las colecciones, en fin, y luego los contenidos, ¿no? Estamos hablando con un director del Festival Sin Sal, que tiene un prestigio ya no solo nacional, sino internacional, y yo el problema, sinceramente, y no es por ahondar, y hablábamos de heridas, pero es que de verdad la herida más profunda es que aquí hay una grandísima improvisación. Las cosas no pueden, como ocurrió en el verano con el concierto de Serrat y Sabina, de repente llaman unos señores y dicen, podemos hacer esto, genial, vénganse ustedes para acá, que total el ayuntamiento tiene muchísimo dinero y lo patrocina. Hoy por hoy no existe ningún lugar del mundo que el dinero público se utilice para patrocinar un concierto dentro de las fiestas de un ayuntamiento.
Eso no existe ya en ningún lugar del mundo, ni en el pueblecito de al lado. Siempre se buscan patrocinios, colaboraciones. Entonces, esto ocurre con todo. Si el archivo Pacheco cierra, bueno, pues ya se abrirá y se va a abrir, y dicen que abre y que abre. El otro día en el Pleno se decía que ya estaban catalogando las cajas de zapatos que tenían dentro los documentos. Bueno, pero eso lo llevo oyendo 12 o 15 años, lo de las que están metidos en cajas de zapatos, ¿no? Y es así, no hay no hay dirección hacia qué es lo que queremos en una ciudad que, como digo, hay que analizar, reflexionar qué es lo que hay y a dónde queremos llegar, ¿no? Habla del archivo Pacheco, que es una de las señas de identidad de esta ciudad, pero también hay otros como el Museo Liste, como la Finca Mirambel. Hay un montón realmente de esos contenedores culturales que llamamos, que están un poco de la mano, dejados de la mano, vamos, apartados, ¿no? Parece que ya no forman parte de esa oferta cultural, o por lo menos ahí yo noto como ciudadana ese vacío de oferta cultural, que no sé si es que no me llega. Quiero decirte, si falla esa estrategia de oferta, de publicidad, de promoción de los eventos, o si es que viene pues porque realmente no hay una apuesta de las personas que gestionan esos centros. En estos últimos 20 años el crecimiento de equipamientos culturales en la ciudad ha sido brutal. Cuando yo empecé a trabajar en el Museo de Castrelos apenas existía Castrelos y CaixaNova. Ahora es innumerable el número de equipamientos. Si bien es verdad que después del diagnóstico tan necesario, lo que hay que hacer es una racionalización de usos de esos equipamientos. Y en esa racionalización hay que contar con los profesionales que ya están trabajando en este momento, bien porque pertenezcan a las diferentes administraciones o a las consignatarias que los llevan. Y en este caso, yo creo que con toda la fuerza de trabajo que hay, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden racionalizar horarios, de lo que se hablaba antes, tan importante, porque realmente nosotros tenemos que dar un servicio a unas necesidades que surgen. Hay un tipo de visitante que en este momento no ve satisfechas sus necesidades porque los horarios son escasos. Me corregirá Roberto si me equivoco, pero creo que abren de 9 a 6 de la tarde, creo que es, ¿no? El horario... De 6 a 9 de la tarde, de 6 a 9. Es como, claro, o sea, no todo el mundo... Y, perdona Alicia, que te haya cortado. Sigue. Sí, en ese sentido, a veces se pueden establecer horarios más estrictos, pero atendiendo mejor las demandas del público. Por ejemplo, en ese sentido, a mí me parece que la Fundación Barrié lo hace muy bien. Que es una iniciativa privada. Claro. En este sentido, de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues hay una extensa red de profesionales ligados a los equipamientos y aledaños, y con esos profesionales, estableciendo el diagnóstico del que hablamos, racionalizando todo, podemos llegar a, en muy poco tiempo, yo creo que en unos meses apenas, darle un vuelco a lo que en este momento tenemos, que con este sistema lo que conseguimos es que la depresión cultural se extienda, como tú nos estás comentando, que no se conozca todo lo que se hace, porque en la ciudad, efectivamente, tanto a nivel público como privado, se hacen muchas cosas, pero no se conocen, no llegamos a la gente. En este sentido, que decíamos, pues cada vez más las firmas privadas están saliendo a la calle por sus propios medios para captar clientes, para mediante propuestas culturales llegar a todos los públicos. Antes lo hacían a través de los museos, ahora tienen o tenemos que llegar directamente a la calle, programamos nosotros mismos, y a la vez con toda esta fuerza yo creo que se pueden hacer grandes cosas, pero lo que no podemos es extendernos más en el tiempo, tiene que ser ya, es el momento. Yo creo que, bueno, andando un poco en lo que está comentando tanto Alicia como Roberto, tenemos muchísimo talento en esta ciudad, no solo en esta ciudad, sino en la comunidad gallega, ¿no? Ese talento estamos cansados de escuchar en la prensa que se está marchando, porque aquí no ve esas opciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, como bien comentaba Roberto, ese talento de gente, de personal humano, y aún por encima tenemos un contenido y una ubicación que es excepcional, ¿no? No podemos negar. Vigo tiene, yo que tengo, bueno, por el festival tengo la oportunidad de estar en contacto con muchos artistas de fuera,
ellos realmente alucinan bastante y eso que muchas veces no están más de 1 o 2 días, ¿no? Pero se dan cuenta y ven las opciones de esta ciudad, ¿no? Yo le comento, ellos me preguntan, bueno, siempre suele ser gente que es curiosa y le gusta preguntar y andar en dónde están, ¿no? Y bueno, la verdad es que ven que hay opciones de poder sacar adelante proyectos, iniciativas, y en ese sentido también yo creo que hay que, digamos, tenemos que convencernos nosotros mismos del potencial que tenemos, ¿no? Que no siempre lo de fuera es lo mejor. En ese tenemos los gallegos en concreto, tenemos ese sentimiento un poco de segunda división, ¿no? Y no es verdad, ahora mismo hay profesionales en el mundo entero liderados por gallegos o por españoles, ¿no? Entonces yo creo que es un momento también de defender aquello nuestro, es muy importante. Tenemos el talento, tenemos la capacidad, el esfuerzo, y no tenemos nada que envidiar afuera. Tenemos por encima después esos contenedores que están ahí y que yo creo que insistiendo en esa puesta a cero, ¿no? de dónde empezar con todos estos ingredientes que tenemos para hacer pues un buen cocido en este sentido, si quieres, llevándolo al término de la cocina, pues que tenemos muchas cosas que hacer y está todo por hacer. Entonces, la verdad, no sé, hay que ser optimista en ese sentido, ¿no? y aprender de los errores, y estamos aquí precisamente no para criticar, que es lo más fácil, sino para que todo el mundo sepa que hay mucho por hacer, que hay mucha ilusión de mucha gente, que solamente hay que encauzar un poquito eso, que seguramente Vigo y Galicia puede ser un referente cultural a nivel mundial. Las comunicaciones ahora mismo que tenemos a nivel de, tanto a nivel de aeropuertos o a nivel de carreteras, hacen muy viable de que pueda haber una comunicación, interconexión entre diferentes partes del mundo. Entonces, una persona de Londres a Vigo tarda 1 hora y media. Y ahora, el ejemplo lo tenemos en el Festival Sin Sal que tuvimos en la Illa de San Simón, por ejemplo. Tuvimos la opción de contar con un artista, con una tienda muy importante de Londres, ¿no? Y claro, quedaba alucinado que en 1 hora y media estaba en un paraíso. Y dice, cogía su avión en 1 hora y media y estaba en la isla de San Simón, ¿no? Claro, el hombre alucinaba con lo que estaba viendo allí. Dice, ¿y hacéis esto aquí? Y bueno, no nos conocía absolutamente de nada. Entonces, la repercusión que puede llevar ese hombre ahora de la imagen de nuestra ciudad, eso vale muchísimo dinero. Es un reclamo, ¿no? Es que claro, evidentemente es un reclamo, enlazando con la otra parte, que es el tema turístico, ¿no? Que claro, evidentemente la cultura y el turismo pues van muy unidos. A mí me hace mucha gracia porque todos cuando nos vamos de vacaciones, en general, digamos que hay 2 tipos de vacacionar, ¿no? Sí. El de playa y después el cultural. Sí, pero yo creo que al margen de los territorios o de las zonas que son única y exclusivamente de playa, no te ofrecen absolutamente nada más, es cierto que nosotros aquí podemos ofrecerlo todo. Claro, es que en ese sentido tenemos la capacidad. Hay que aprovecharla. Pero es que no somos, o sí somos, pero no somos capaces de dar a conocer eso, ¿no? Es que lo tenemos de todo, tenemos playa y después oferta cultural, con lo cual, y eso al final va a ser una fuente de riqueza. Todo eso es el que estamos hablando, independientemente o no dependientemente, que es lo importante, la cultura en sí, ¿no? La fuente de riqueza es indudable que aparece, ¿no? Entonces es que no entiendo cómo no es posible de que se vea de una manera directa la relación que puede tener lo que es la cultura en general, englobando pues muchísimos sectores, ¿no? Yo, me gusta hacer esta pregunta cuando tratamos el tema cultural aquí, y es cierto que si miramos de reojo a otras ciudades como Ferrol, como La Coruña, parece que la oferta cultural, yo no sé si es que hay más oferta cultural o hay la misma o incluso menos, pero sí que se promociona más. Yo insisto sobre esto. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando miras a alguien que te dice, oye, ¿qué podemos hacer pues vamos al Museo de La Coruña o vamos a Ferrol a hacer, ¿por qué no vamos al Museo de Vigo? X museo, me da igual, una oferta. ¿Por qué hay esa falta de decir, bueno, es que aquí no hay nada que hacer? Que no sea, pues eso, a lo mejor irte a una cafetería a tomarte una cerveza por la tarde. ¿Hay esa percepción? Sí que hay que hacer, lo que pasa es que tenemos que crear los públicos. En cualquier caso, hay equipamientos muy serios que trabajan muy bien. Pero sí que es verdad que los públicos en ciudades como Coruña tienen una tradición de muchos más años. Nosotros somos
unos recién llegados al mundo de la programación cultural en el sector que no sea Caixa Nova y Castrelos, como decíamos. Castrelos bueno, no estoy de acuerdo en eso, pero bueno. Perdón, me refiero a los museos. No, ya, no estoy hablando pero bueno, vamos de tu a... sector música. Que hay... No, pero es que tampoco, pero bueno, sigue, perdona que haya interrumpido, disculpas. No. No, sigue, luego yo te planteo mi Vale, yo me refiero a que en el tema de la programación de exposiciones y bueno, de grandes exposiciones y museos, nosotros hasta hace nada apenas teníamos equipamientos, con lo cual no estaba tan asentado el tema de salir más allá, de visitar el edificio principal de Caixa Nova, que era con lo que contábamos, ¿no? Y eso cuesta años hacerse a esas nuevas dinámicas. Sin embargo, ciudades como Coruña o Santiago, es cierto que Coruña y Santiago son más referentes culturales, mucho más, sobre todo también fácil. hay que pensar, perdonar, en el tipo, como bien dice Alicia, las personas que viven en una ciudad y en otra. Claro. Pensamos que Vigo es una ciudad donde reside muchísima gente de fuera, no hay, digamos... Entonces, ahí es muy importante andar en lo que decía Alicia, ¿no? Que el público conozca lo que se hace, ¿no? Y sobre todo implicarlo. Es decir, ahora mismo yo creo que es fundamental actuar a través de los centros sociales, de la asociación de vecinos. Tiene que haber una implicación muchísimo mayor a través de esas pequeñas asociaciones que son las que van creando después unas redes y de que se demanden otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental, igual que ir a la escuela, pues esos pequeños centros cívicos o sociales deberían ser una referencia de que demandaran después otro tipo de actividades. Todo esto unido, evidentemente, con una programación global, en este caso de la ciudad, pero que yo siempre he defendido muchísimo que la cultura empieza en esos pequeños huecos, ¿no? Donde todo el mundo se relaciona, donde hay pequeñas actividades, donde hay lectura, donde hay un concierto, donde hay teatro, donde están los títeres, donde los niños se mezclan con los abuelos, donde los padres van con los niños. Esa mezcla es importantísima y a partir de ahí empezaremos a hablar de todo lo que se puede desarrollar, ¿no? Pero sin una base, sin un plan de acción, en este caso, como ha dicho Roberto, de futuro, no a corto plazo, ¿no? Es fundamental pensar en el largo plazo, ya sea que a nivel político es complicadísimo, sabemos que hay unos años ahí donde tienen que explotar, pero no podemos pensar así, ¿no? Por eso yo creo que debería haber una coordinación y en este caso Roberto, es verdad que ese plan se expuso y se aprobó, ¿no? Un consenso, entre los diferentes partidos políticos para que independientemente de que esté en el gobierno un partido u otro, haya un plan, digamos, una línea de trabajo, ¿no? Que se pueda mantener durante el tiempo. Si no, volveremos y siempre estaremos en lo mismo. Le voy a dar paso a Roberto porque... Sí, es que bueno, primero quería disculparme porque no quería dialogar, quería contrastar, y en todo caso tiene razón en lo que ella decía, pero quería haber matizado que yo creo que Vigo primero es una ciudad que la iniciativa privada desborda y es envidiable respecto a cualquier ciudad. Coruña, en cuanto a las alternativas teatrales, exposiciones en pub, no es comparable con lo que, en efecto, lo que tú dices, también lo que hablábamos de la música es muy diferente. Eso también habría que hablarlo. Pero precisamente la iniciativa privada de grupos, de cantantes, de todo tipo, es verdaderamente impresionante alrededor de lo que ocurre en Vigo y que no les apoya prácticamente nadie. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, porque tomáis el pulso a la ciudadanía, a los pubs, cafeterías, etcétera, todo, asociaciones, movimientos, fundaciones, y ahí verdaderamente es impresionante. Pero tú has dicho la clave. ¿Por qué Coruña? ¿Cuál sería el éxito del futuro de una ciudad como lo ha sido Barcelona, Madrid? Es que los políticos, las administraciones y los patrocinadores han firmado un documento de acuerdo de cara 10, 15, 20, 25 años. El Consorcio para las Artes, el Consorcio de la Música, el Consorcio para el Auditorio, por ejemplo, el Palacio de la Ópera, congresos, etcétera, etcétera, en La Coruña. O sea, que si hay un cambio de color político dentro de las administraciones, que no perturbe, que no cambie, que no haya ruptura, porque eso no puede subsistir de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo el otro día leía una frase de una galerista gallega que lo resume perfectamente, tiene que ver y no tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y a mí me gustó porque era un poco la frase que yo buscaba. La cultura no necesita dinero, necesita difusión.
Y eso es lo que nos pasa en esta ciudad. Difusión. Falta de difusión. Para conocer esos contenidos. Y la difusión necesita dinero, evidentemente, ¿no? Y la creatividad, los jóvenes creadores, talentos, todo necesita difusión. Y eso es el diagnóstico que hay que hacer, análisis de contenidos. ¿De qué nos sirve eso? Si, insisto, no hay un plan de acción, de reflexión que sirva para comprender todo lo que está pasando en una ciudad desnortada culturalmente. Porque es cierto que cada vez se estilan más esos pubs pequeños donde pues tienen un pequeño escenario, va el artista a darse a conocer y normalmente están llenos. O sea, quiero decirte, atrae eso al público en general, bien sea jazz, bien sea, ¿no?, cualquier tipo de modalidad ya a nivel conciertos estoy hablando, ¿no? Sí, no, pero perdona que te interrumpa, pero es no solo a nivel, como tú dices, conciertos, sino ahora pues hay iniciativas privadas de gente que necesita expresarse y darse a conocer, que están abriendo pisos para poder mostrar sus trabajos, ¿no?, para poder trabajar conjunto, para crear una red entre diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Es fundamental, ya no existe... yo cuando hablo de cultura, cuando hablamos de cultura y de la industria cultural, yo creo que tiene que empezar a cambiar un poco el chip de que la música, el vídeo, el teatro, no, eso hace unos años pues vale, pero ahora mismo hay músicos que son artistas plásticos, hay músicos que son, pues no sé, pintores o hacen danza. Sí. Quiero decir que es algo que tenemos que empezar a cambiar en general. Bueno, pues ya muchos programadores creo que somos conscientes de ese cambio, ¿no? Pero sí que hay que hacerle ver a la sociedad que los departamentos han cambiado, ¿no? Que la música, el teatro, la danza o otras disciplinas artísticas van todos en un mismo pack, ¿no? Y todos aportan algo, ¿no? Y que eso es fundamental, ¿no? Y esa interrelación entre las disciplinas también crea nuevos públicos, está creando diferentes visiones de cada uno particularmente y culturalmente, pues siempre aportan muchísimo más, y yo creo que tendremos que ir por ahí, ¿no? Y insisto, perdonar, pero por el tema de empezar desde la base, que Alicia también lo ha comentado, ¿no? Para que después haya grandes conciertos y vengan grandes artistas a nuestra ciudad, para eso es necesario que tengamos una base que demandará en su momento, y no será necesario que el concello de turno pues tenga que desembolsar un dinero, no, porque a lo mejor ya hay una industria que generará esa necesidad, ¿no? Y habrá patrocinadores privados que inviertan porque saben que van a tener un retorno de esa inversión que están realizando, ¿no? Y eso todo pues se va generando con el paso del tiempo, ¿no? Porque hay una demanda de la sociedad, ¿no? En ese sentido, no hemos mencionado la importancia de las escuelas de enseñanzas artísticas, tanto para niños como para mayores. Su papel, junto con todo el tejido del que estábamos hablando, es fundamental. Es importante. Es que ese es otro elemento, rápido lo digo, apoyando lo que dicen Alicia y Luis. Hoy un museo, es que en Vigo es un mundo aparte, es una isla, ni la de San Simón, es un mundo aparte, ¿no? O sea, hoy un museo en cualquier ciudad tiene su gabinete pedagógico, mirando para los niños, para los futuros públicos que van a llenar las salas de las exposiciones, igual que los teatros. A mí me parece que hay un modelo emblemático y ejemplar, y está tan cerca de Vigo, que es a Casa da Música en Oporto. Un referente. Es un referente, pero increíble, o sea, y está ahí al lado. Es una ciudad muy parecida a nosotros, con un perfil de ciudadanía muy parecido. Y digo, ¿pero por qué nos costará tanto mirar ahí, que lo tenemos, colegas, amigos, compañeros? Y no, además tenemos que ir a agredir a otras ciudades. Otra de las políticas que se lleva en esta ciudad por parte del gobierno municipal, el señor alcalde, es agredir a otras ciudades porque hacen cultura. Y entonces le achacan a otras administraciones, bueno, la Diputación, esto y la otra, invierte aquí, más allá. Y bueno, yo soy pontevedrés, o sea, hago una macro manifestación contra el alcalde de Vigo, porque siempre se está metiendo con Pontevedra, la Vuelta Ciclista, la colección Maside se va para el Museo de Pontevedra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, los demás gallegos, mirar cómo se desnaturaliza, se desestructura esta ciudad. Luego hablamos de esa falta de colaboración, porque sí que tiene mucho que ver con ciertas cosas. Efectivamente, la iniciativa de Oporto pues es un ejemplo al que mirarse, y aquí tenemos un ejemplo que es todo lo contrario, que es el verbo. Nos vamos a ir unos segundos a publicidad, volvemos enseguida y retomamos con el verbo, con la Casa de las Palabras de Samir.
Bueno, ya estamos de vuelta. Como dijimos, retomamos con el Verbum, Casa de las Palabras en Samil. Es un claro ejemplo y podemos verlo de esa poca pedagogía que hay, porque efectivamente está enfocado. Hay muchísimas visitas escolares a ese contenedor cultural que tenemos en Samil, un sitio, vamos, yo creo que no habría otro más bonito, ¿no?, para poder poner un centro museístico, y no ha estado exento de polémica, teniendo en cuenta que pues había mapas interactivos mal gestionados, con ciertos errores, y realmente eso está enfocado a los niños. ¿Qué le pasa al Verbum? ¿Por qué no acaba de relanzarse? Para empezar, no hay niños ya. En el Verbum no va ningún niño, está prácticamente vacío, han reducido el horario, han reducido el personal. Una vez más se piensa que la cultura, hay personas que viven de la cultura y no son precisamente los artistas, son personas que llevan y transportan obras de arte, las cuelgan, hacen los agujeros y colocan las puntas, son las personas que vigilan, que limpian los museos. Parece que esto del arte es una cosa de simplemente un señor artista que hay que pagarle una millonada porque pinte o que escriba o que componga, y eso es un error muy grande. El Verbum es uno de los casos más sangrantes de esta ciudad, en esta lista, porque es un espacio precioso, increíble, ubicado en un sitio extraordinario, y yo sinceramente, en mi opinión, que no tiene nada que ver con la de mi partido, a lo mejor, el Partido Popular, es darle una vuelta de tuerca, cambiar los contenidos, cambiar los objetivos. Un plan director nuevo para este... Yo lo dejaría en manos de los jóvenes talentos, de los jóvenes creadores, le daría ahí, no sé qué opináis vosotros, a lo mejor estoy exagerando. Roberto ha una cosa importante, es decir, dejar en manos de quien sabe realmente, no gestionar... Ese es un tema delicado, en el sentido de que así debería ser, evidentemente, como cualquier profesional en cualquier actividad. Es decir, repito, hay unos profesionales del sector, gente que tiene una formación en el sector cultural, que teóricamente son los que deberían de estar en aquellos puestos, o en los que deberían de estar en reunión y en colaboración evidentemente con el concello correspondiente o los políticos correspondientes, y son los que tienen que transmitirle lo que ellos consideran, con sus errores o con sus aciertos, ¿no? Pero lo que no podemos es... a nadie se le ocurre que vaya a operar una persona que no sea médico, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se va a poner a organizar un museo una persona que no tiene una experiencia o una formación en llevar un museo? Bueno, pues eso está ocurriendo, no solo en esta ciudad, sino generalizado, ¿no? Entonces yo creo que sí que se han dado pasos, sí se están dando pasos de que esa gente con formación está llegando a esos puestos, pero todavía nos queda mucho, y yo creo que es uno de los hándicaps que tenemos que intentar cubrir, ¿no?, de una vez y rebasar, ¿no? Porque, repito, la gente está formada, no tenemos nada que envidiar a nadie, el talento está aquí. Hay buenos fuera, ¿no? Que tenemos esa tendencia de vamos a buscarlo fuera. Sí, eso de arquitectos de fuera para hacer un gran edificio. Ya sabemos que somos expertos en que cada uno tiene que tener un museo. Bueno, ahora gracias a Dios que no tenemos o no sé quién, pues como no hay dinero, pues ya no hace falta hacer nada de museos ni ninguna obra faraónica, ¿no?, en general. Pero bueno, sí, hasta ahora sabemos que cada persona que quería darse a conocer, pues tenía que crear un espacio para que como antiguamente en las pirámides, pues se le reconozca y se acuerden de uno, ¿no? Yo creo que parte de la crisis, en ese caso, en ese sentido ha sido buena, porque ya no se va a poder, y evitemos ojalá no volvamos a pasar por ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque la verdad es que sería volver a caer, aunque los humanos sabemos que somos los únicos que tropezamos varias veces en la misma piedra, ¿no? Sí, porque estamos hablando de infraestructuras culturales, nos sobran, pero nos falta otra cosa, ¿no? Claro, con respecto al Verbum, que es un tema que me toca muy de cerca, porque mi sector es precisamente el de los equipamientos culturales. Yo creo que cualquier equipamiento debe nacer como un proyecto a largo plazo, y yo creo que no nació bien. No nació bien porque no había un proyecto sólido detrás, con lo cual siempre le fallaron las bases y nunca llegó a funcionar como debería, lo cual no quiere decir que en determinados momentos equipos concretos que han trabajado allí han desarrollado buenos proyectos, pero no son proyectos globales. En cualquier caso, al tratar de los equipamientos municipales, se debería trabajar con ellos como un todo,
nunca duplicando, sino que pues si tú tienes la misma colección en Castrelos que en la Pinacoteca, que pues tienes que trabajar con ella como un todo, con los mismos equipos profesionales, con los mismos equipos estratégicos, de manera que el proyecto que se desarrolle sea un proyecto a largo plazo con una línea definida. Lógicamente, en estas áreas, como en cualquier otra, el autor de ese proyecto le busca un sentido a eso, con lo cual tiene que tiene que dejarle tiempo para que se desarrolle. En el caso del Verbum, yo creo que es que no ha habido ese proyecto sólido detrás. Hablábamos antes de mirar hacia Oporto. Yo creo que en general, ¿no? A veces que cuando una idea pues es un éxito, veas el Festival Sin Sal, ¿por qué no aplicarla en otras ciudades, ¿no? O otros promotores coger esas bases de esa idea y hacerla? En este caso hablábamos de Oporto, podemos hablar de cualquier museo que funcione en otra ciudad. ¿Por qué no se aplican estas formas? ¿Qué falta de colaboración? Pues sinceramente no lo sé. No lo sé porque es que aparte ya, es que aunque solo sea por proximidad, lo de Oporto realmente es que debería ser un ejemplo donde mirarse, ¿no? Y es que ni siquiera si somos capaces, pero no ahora, desde nunca, ¿no? En general es verdad que hemos vivido bastante los gallegos un poco mirando a los portugueses, bueno, digamos de una manera como, y ojalá mucha gente supiera a nivel cultural cómo se manejan, ¿no? Que realmente pues es una... a veces cuando yo que tengo bastante trato y tengo bastantes amigos portugueses relacionados con el tema cultural, pues me tengo que callar muchas veces porque ventaja abismal, ¿no? Y es una envidia sana, pero que está ahí, ¿no? Y no somos capaces, y mira que hemos intentado en diferentes momentos, aparte con ese famoso eixo atlántico, ¿no? Que no sé realmente para qué sirve, ¿no? Porque ha quedado ahí, pero yo no he tenido tampoco muchas noticias sobre qué más allá de ese nombre, ¿no? Pero es que esa unión a nivel de comunicación y a nivel de información que tienen, ya no solo a nivel de cultural, ¿no? Sino que la identidad que tenemos con ellos por el idioma, ¿no? Es que lo tenemos aquí al lado y tenemos que estar a mirar si en Barcelona se están haciendo no sé qué, o en Madrid, cuando los tenemos a ellos aquí, que están aquí cerquita. De hecho, nosotros... Una hora y media de viaje. Sí, es decir, que parece que está con un avión que tienes que cogerlo para ir a una ciudad. Casi más lejos Ferrol que Oporto. Bueno, está más lejos, sin duda, ¿no? Pero también quiero decir que el Festival Sin Sal, en este caso, o las actividades que nosotros hacemos independientemente del festival, nosotros nacimos gracias a Portugal. Nacimos gracias a Portugal por la conexión que teníamos con ellos, ¿no? Y podíamos hacer cosas porque ellos traían cosas, con lo cual nosotros optimizábamos los recursos y podíamos conseguir que muchos grupos vinieran en gira y pudieran caer en nuestra ciudad, ¿no? Si eso no pasara ahí al lado, pues evidentemente nosotros no tendríamos nada que hacer, porque hace 11 años cuando nacimos, pues esto era una isla, ¿no? Y en el sentido de poder traer a grupos de fuera, ¿no? Y la relación que tenemos con ellos es buenísima, es de hermanos, prácticamente hemos hecho muy buenos amigos gracias a esta relación comercial, digamos, y sin ellos, pues nosotros en concreto no hubiéramos aparecido, con lo cual, pues con eso digo todo. Ya no te digo los equipamientos y la manera de cómo viven las cosas, ¿no? Solo el ejemplo de la fiesta que hacen en el Museo Serralves, ¿no? La Fundación Serralves, donde meten 150.000 o 200.000 personas en un museo con su jardín, es decir, es el ejemplo claro de por dónde van las cosas, ¿vale? Porque creen en el valor estratégico de la cultura. Claro, la clave exactamente. Es entonces esa. Estás midiendo y estás creando, y se demanda, porque la gente necesita tener eso, y la gente va a visitar la Fundación Serralves, y cuando hay un evento de estas características, mueve esa cantidad de gente. Estamos hablando de 200.000 personas que pasan un fin de semana por la Fundación Serralves programando actividades nada, entre comillas, comerciales. ¿Puede ser la culpa, por no echarle siempre la culpa a los gobiernos, a las instituciones, parte de la falta de demanda, que estemos los ciudadanos, que no tengamos esa apreciación por la cultura, no seamos capaces de verla como algo enriquecedor? Yo creo que el público casi siempre se le echan las culpas a veces. Evidentemente yo creo que si no se conoce, si no hay difusión, pues estamos llamados al fracaso. Lo decíamos antes, dinero a lo mejor no tanto, pero sí difusión. El domingo estuvimos en una ópera en el Mar de Vigo y había 1.350 personas, lleno absoluto.
Ayer el concierto de David Russell, lleno absoluto. A mí yo no me creo que los públicos tengan la culpa y que siempre paguen los públicos. Es más, se está creando como una especie de complejo hacia el pobre público que digo yo, pero es que les va a pagar todas el público. No, señor, no es cierto. Faltan a la verdad cuando se quiere diluir, llevar las responsabilidades hacia los públicos. Dale calidad, lo que dices de la fiesta de Serralves, dale calidad y saquemos nuestros complejos de una vez, caramba. Que tenemos colecciones más Alicia que yo, colecciones artísticas, pictóricas en esta ciudad importantes. Bueno, es una de las pinacotecas más importantes. Claro, pero es que le sacan más provecho el mundo portugués a todo lo que tienen de una forma, están tan orgullosos de todo lo que tienen, se lo saben vender también, y nosotros lo que tenemos en esta ciudad es mucho e importante. Es que hay que decir que es casi tan importante como el idioma, es patrimonio. Claro, es patrimonio artístico, es patrimonio musical, es sí, patrimonio... Es que vamos a ver, es que no hay que dejar... algo muy importante, ¿no? Al final, lo que marca la diferencia de unas ciudades o de un país es la cultura diferenciadora. Entonces, lo que hace que una persona vaya a Roma a ver pues, uno de sus patrimonios, pues es precisamente su patrimonio. Pues nosotros tenemos eso. Y lo que tenemos que hacer es explotarlo y venderlo, conservándolo y sintiéndonos orgullosos, que eso es importantísimo, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y no de lo que está fuera, ¿no? Porque lo que está aquí tiene tanto valor o más de lo que pueda estar fuera, ¿no? Y eso es fundamental, pues trasladarlo desde los responsables, ya sean programadores, sean políticos, a toda la clase social, ¿no? A toda la masa social, a todos los ciudadanos, que se hagan partícipes de cada cosa que tienen, ¿no? E involucrarnos en las actividades y sintiéndose pues parte de ese patrimonio que tenemos, porque al final eso es lo que nos va a diferenciar. Y lo que hace referencia, ¿por qué vas a Vigo? ¿O por qué vas a otra ciudad? Pues oye, pues mira, porque tengo para ver conciertos, pues mira, hay una amplia oferta cultural. Después patrimonio, pues mira, tengo no sé cuántos museos. Hombre, y tienen puerto, y tienen un puerto excelente, que es uno de los mejores de Europa, anda, y tienen playas y bosque y tal. Es decir, es que empezamos a enumerar y dime tú cuántas ciudades en España pueden hablar de esas cosas. Es decir, es que realmente estamos aquí hablando de este tema y es que a veces realmente me desespero en ese sentido de que es que está ahí, parece que diciendo, a ver si me hacéis caso, por favor, ¿no? Y no somos quien, todos con culpa, ¿no? de poder aunar esfuerzos, que es algo fundamental, ¿no? Comentabas antes un poco la cooperación, retomo si quieres ese hilo. Y tenemos pues las diferentes, digamos, luchas que hay entre los diferentes, pues sea Puerto, Concello de Vigo, Diputación, Xunta, y se tiene que acabar eso. Sí, es que lo apuntaba Roberto antes, es ¿no? Que, o sea, lo que no es normal es que tú tengas un evento, Vigo, en Santiago, y torpedeemos los demás, sí, ¿no? Para que ese evento no... Sí, es que parece... Es que así no podemos avanzar nunca, evidentemente. Yo entiendo que tiene que haber unas diferencias, bueno, para los diferentes partidos, pero tiene que haber una línea común, de bien común para tu ciudad, para tu país o para lo que sea. Si no, no vamos a avanzar, porque cuando le toquen a ellos, pues le pasará lo mismo y no avanzaremos, ¿vale? Entonces yo creo que ojalá, y si sirve de algo bueno aquí este momento, pues que se pudieran poner de acuerdo con todas las diferencias que hay. Más allá de esas diferencias hay un bien común de la ciudadanía, no solo de Vigo, sino de nuestro país, ¿no? Y que con un poquito de coordinación, de buen talante, ¿no? Pues que podríamos sacar muchísimas cosas, de las cuales nos podemos beneficiar todos, ¿no? Porque el bien común es el bien particular, con lo cual si el bien común es bueno a nivel particular, después todo nos irá bueno. Y no ganamos nada en las luchas, porque hoy un día ganas y al día siguiente estás perdiendo, ¿no? Entonces ruego aquí, si me están viendo, que por favor que haya cierta coordinación, que haya un buen talante de poder sacar las cosas adelante. Es que tenemos mucho por hacer, que están las cosas todavía, si quieres, vírgenes, mucho por descubrir, y que con poco que hagamos, que podemos salir adelante. Este viguismo malentendido, porque no deja de ser cerrarnos al resto va en contra de las sinergias que hablaba antes Luis, de aprovechar esas sinergias ya no solo con Oporto, con un país vecino, sino también con el resto de... Quiero decirte, vamos a poder ver en algún momento alguna oferta municipal, ya me estoy refiriendo al gobierno por esta falta de colaboración que hay, oferta que se plantee desde Vigo, que se promocione en el resto de ciudades gallegas, o parece que es que no queremos salir de
de nuestro territorio, ¿no? Yo creo que el alcalde vive el síndrome de Asterix y Obelix, la aldea gala, ¿no? Cercados, aislados y cada vez más, bueno, con todo, o sea, no, es que no hay que ser Oporto, es que cualquier cosa buena que ocurra en Redondela ni Gran Bayona ya está mal, ¿no? Lo digo por aquellas banderas que sacó de la Vuelta Sí, Ciclista. lo de la Vuelta Ciclista y lo de la lo selección, de la bueno, colección Maside, resulta sí. que la colección Maside se va, entonces cuando la Diputación hace una oferta, pues entonces que había ahí, bueno, que había ahí pues un plan, ¿no?, oculto para llevarse a Maside, la colección Maside de Vigo. A mí, bueno, en fin. Relacionado con esto que tú estás diciendo, Elena, rápidamente añado que, aparte de todo lo que ha dicho Luis y Alicia respecto a nuestra ciudad, es que el patrimonio cultural, el patrimonio, la memoria de esta ciudad es enorme, porque además, ¿cuántas ciudades pueden, como tú decías, pueden presumir de tener un patrimonio de cultura de castros? Somos la única ciudad gallega que tiene 5 pazos urbanos, por ejemplo, aparte de, bueno, de todo lo que queramos rodear, y la cultura del puerto del Mar de Vigo, las relaciones entre los países americanos y la inmigración, etc. Julio Verne y la mayor joya literaria que tenemos en esta ciudad, que es las cantigas de Martín Codax, por ejemplo. Yo siempre he defendido, y Carlos Núñez un día, hablando con él, me decía, es la idea magnífica para vender Vigo. La catedral es el gran monumento de la ciudad de Santiago. Bueno, pues yo creo que nuestras cantigas de Martín Codax se le podría sacar un rendimiento extraordinario a nivel turístico, cultural, de intercambio de culturas. A mí Carlos Núñez me contaba que en Brasil los niños aprenden música cantando las cantigas de Martín Codax. En Brasil, a mí, hombre, pues a mí, como decías tú, envidia sana, aunque la envidia es envidia, nunca sana ni es envidia, ¿no? Pues envidia y de la gorda. Dices tú, ¿por qué aquí no se puede aplicar todo eso? Entonces, cerrarnos en una ciudad tan abierta, toda la vida, yo de pequeñito oía que las ciudades con puerto eran ciudades abiertas. Abrir Vigo al mar. Abrir Vigo al mar Nuestro lema, ¿no? era nuestro lema. Y ahora parece que estamos en una aldea cada vez más cerrada, que es Praza do Rei, y se acabó. En ese edificio horroroso, y se acabó. Y no hay nada más. Por el amor de Dios, creo que deberíamos de mirar hacia adelante y sacarnos los complejos. Y a mí ese viguismo que tú dices, no es viguismo malentendido, es paletismo, es paletismo. No digo una palabra más gorda porque podría herir las sensibilidades. Es ser paletos. En el siglo XXI. Viguismo malentendido lo digo en ese sentido, ¿no? Ajá, no tener claro, proyección de fuera, sí, quedarnos solo con lo nuestro. Pues no, yo creo No, que está muy bien quedando lo que la hablamos. riqueza tenemos que defender lo nuestro. En eso estamos. Pero una cosa no quita la otra. Pero hay que enriquecerse. Claro. Enriquecerse. Y ya no estamos, ahora mismo no tiene sentido digamos, ese mirar para adentro, claro, sin ir más allá, ¿no? Sobre todo en un área como la cultura, ¿no? Claro. Que es algo es universal, ¿no? Claro. Es que no entiende de bar. Claro, no, efectivamente, no como existen barreras, ¿no? Es un sector que... Sí, parece que hay unos aranceles, que volvemos a la época de los aranceles. Con respecto a lo que decías del patrimonio, el tema es que la mirada debe ser mucho más amplia, que nuestro patrimonio natural y cultural es singular y es único. Tenemos ejemplos tan fáciles como que el Castro de Vigo en realidad es un monumento del barroco, es una fortaleza barroca. Todo el mundo dice, pues me voy al Castro, creen que van a un parque, efectivamente es un parque, pero tiene una muralla del barroco, tiene un yacimiento arqueológico de primera magnitud que se puede convertir en un referente, insisto, turístico muy importante, que por cierto abre muy poquitas horas, pero debería abrir muchas más porque puede atraer grandes públicos con buena difusión, porque nuestro problema, insistimos, es la difusión. Esa difusión, es que vamos a ver el Castro, dices, y la mirada, parque, la gente dice, me voy al Parque del Castro, claro, a pasear. Efectivamente hay un sin parque. contar con lo que los cruceristas llegan a Vigo, se les ponen unos autobuses y marchan para Santiago, porque aquí no hay nada que ver. Es difícil llegar a ellos, pero tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr llegar a eso es la falta de difusión, ¿no? El decir, miren, señores, tienen esto, esta es la oferta cultural que, bueno, tenemos una oficina de turismo de Vigo, se supone que debería haber más, ¿no? Tenemos que llegar a ellos con unos buenos materiales de difusión en los que realmente, pues cuestiones como las que tú nos hablabas, de la literatura, pero con referentes. Yo recuerdo un día que estaba trabajando en el Museo del Mar y unos turistas polacos venían específicamente a buscar información allí sobre Hemingway, sobre la estancia en Vigo de Hemingway. Bueno, pues este tipo de referencias, Julio Verne, Hemingway, las cantigas, tenemos muchas referencias, nuestros propios premios Nobel. Pues con todo eso podemos llegar a otros públicos, porque efectivamente tenemos que ampliar el tipo de públicos a los que llegamos y vamos, que lo vamos a conseguir, claramente. ¿Potencial hay? Sí, bueno, yo sí estoy cansado de insistir, ¿no?
y la verdad es que me encuentro con muchísima gente que me da una rabia tremenda porque es gente con una ilusión tremenda, ¿no? Y repito, el sector cultural y la gente que rodea, que estamos metidos dentro de eso, creo que tenemos digamos, un poquito de implicación en los proyectos que pueda tener otro tipo de sector, ¿no? Yo creo que si nos das esto somos capaces de convertir cualquier cosa, ¿no? Es gente que normalmente está en ese sector porque ama lo que hace, ¿no? Y eso al final la productividad es descomunal porque en el sentido de que tenemos con mucho poquito podemos sacar un rendimiento tremendo. Vas a tener siempre a una persona ahí detrás apoyándote y dando todo el 110% de cualquier cosa que tú le puedas suponer, y da mucha pena ver a esa gente que formada con una ilusión tremenda que se queda después cortada, que empieza, claro, a cerrarse las puertas, al ver que no consigues nada, pues que empieza a desanimarse, ¿no? O que se tiene que marchar, o bueno, dedicarse a otras cuestiones, y eso pues la verdad es que duele, ¿no? Y sobre todo ahora que insisto, tenemos muy buena materia prima, como el mejillón de Galicia o como cualquier marisco, pues también tenemos personas, ¿vale? Y eso es muy importante defenderlo, y aquí lo tenemos. Se nota piña, los agentes implicados en el sector cultural, se nota que hay una piña, hay realmente una intención de sacar esto adelante, aunque... Sí, yo creo que gracias a... sobrepasando todas esas barreras. Sí, perdona, Ali, que sí, que en ese sentido creo que toda esta situación tan dramática, digamos, ha provocado que todo el sector se vea unido, ¿no? Y se vea todos a una, y eso es fundamental, ¿no? Para mí, que ya el mismo sector empieza a tener consideración de sector, que hasta ahora es verdad que no lo hemos tenido, ¿no? Y ya podemos hablar de una industria cultural generadora de empleo, generadora de riqueza, generadora de imagen de la ciudad o de país, ¿no? Somos muchos y muy diversos. Por ejemplo, no hemos tratado aquí el tema del mundo editorial, que para la ciudad es fundamental. El primer sector desarrollado de la cultura de la ciudad fue el de editorial, es básico. Insisto, somos muchos, muy diversos, integrados ahora en asociaciones como la Asociación Culturgal, que celebra a finales de este mes su feria en Pontevedra, y creo que todo esto nos va a conexionar, como efectivamente dice Luis, con lo cual, hombre, el daño que nos va a hacer la crisis es inmenso, pero por lo menos... Yo creo que también como un refuerzo, ¿no? Y tenemos que verlo del lado positivo. Ya sabemos lo malo que está pasando, ¿no? Pero tenemos que verlo como un refuerzo, y como, bueno, pues eso, el salir de esta situación todos a una, ¿no? Y dejar al lado todas esas cosas que nos diferenciaban y buscar las que nos unen, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Queda mucho por hacer, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría irme porque una de las iniciativas de mayor éxito, que, bueno, gracias a Dios se mantiene en el tiempo, es una de las pocas que más o menos se mantiene durante años y edición tras edición, es el Festival Sin Sal, y aprovechando que tengo aquí, no puedo pasar sin preguntarte, porque efectivamente nos encontramos un festival con un potencial tremendo que ha ido consolidándose edición a edición, y realmente con estrategias novedosas, innovadoras, como por ejemplo el año pasado, bueno, este año, ya estoy en 2013, este año que no se anunció el cartel, y sin embargo quiero decirte, la gente seguía yendo, es decir, no se trata ni siquiera de lo que puedas llegar a ofrecer, sino saber que lo que vas a ofrecer es de calidad. Sí, bueno, en ese sentido ya llevamos unos años dándole vueltas. Bueno, tenemos una preocupación, que somos muy exigentes con nosotros mismos, y nos gusta ir evolucionando como cualquier cosa o persona, ¿no? Y en ese sentido intentamos darle vuelta de tuerca a cada cosa y utilizar, pues, instrumentos para ir generando nuevas, bueno, que atraiga público y que también un poco nos diferencie del resto de las actividades. Nosotros hace pues 8 años fuimos los primeros en llevar al Caixa Nova un concierto de pop, que hasta hace nada era inviable. Estamos hablando de jazz, música clásica, digamos, y de repente aparecieron allí unas chicas que se llaman Coco Rossi y llenaron con 400 personas, ¿no? Entonces, hemos visto que con el paso del tiempo se ha hecho normal
que la música pop y rock llegue a los teatros, ¿no? Algo que ahora que se ve como normal, hace 8 años o 9 años no era nada normal. De hecho, estábamos bastante preocupados por lo que podía pasar ese día en el Teatro Antiguo Caixa Nova. Y sí, desde hace pues eso, 2 años hemos visto que todo está cambiando evidentemente muchísimo, ¿no? Y que los públicos pues ya necesitan otro tipo de actividades, y en ese sentido empezamos a desarrollar este año en el marco de Vigo una actividad que es el Club Sin Sal, donde lo que intentábamos era que precisamente el público fuera partícipe de las actividades que nosotros estábamos desarrollando, que no fuera un mero espectador del concierto, sino que no solo como mero espectador, sino que participara en esas actividades, ¿no? Y para ello pues construimos diferentes propuestas donde el público pues era partícipe del evento que iba a haber. Después con lo de San Simón, bueno, pues sí, fue una estrategia un poco que nos llevó ahí, fue una decisión complicada, de que era un riesgo evidentemente, pero al final se vio que funcionó, ¿no? La respuesta funcionó, fue que se agotó el primer día, el segundo día, el primer día que no era festivo sí que fue complicado, pero bueno, todo esto forma parte de una imagen, de un tiempo, pues eso, construyendo a lo mejor poquito a poquito algo, ¿no? que fuimos haciendo con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, con muchísima ayuda, muchísima gente que bueno, cualquier día dejarán de cogerme el teléfono, porque sí, pero sin duda pues se puede ver ahí que realmente al final las cosas hechas con cariño y con ilusión y con creatividad, que sobra en general, pues que se pueden conseguir. Y pensando en el público, la mayor parte de las veces, que muchas veces sí que, ¿no?, que carecemos de eso, de decir, bueno, pongo esto así, pero sin pensar en si realmente hay un público que cubra ese perfil, ¿no? No sé si queréis decir algo más, no nos queda nada de tiempo, con lo cual muy brevemente ya para terminar, Alicia. Pues agradecerte la oportunidad de dialogar durante todo este rato sobre cultura, que parece una tontería, pero es algo único y que realmente creo que con este tipo de tertulias vamos a conseguir muchas cosas. Lo primero que vamos a conseguir va a ser un plan estratégico, pero ya. ¿Lo vamos a conseguir? Yo creo que sí. Lo primero quiero decir que es un auténtico honor y placer estar contigo, Elena, con Alicia y con Luis, que son auténticos lujos como profesionales y como personas. Y desde luego mi misión, yo he estado del otro lado como ellos y ahora estoy con mi partido en el Concello, y la verdad hay que luchar por convencer de que tenemos un grandísimo patrimonio y un potencial de talento, personas y público, y hay que apoyarles y quererles. Esperemos que esto no se quede en una ilusión, en un sueño, que poco a poco veamos que realmente se puede hacer realidad, que esos sueños se pueden hacer realidad, y que efectivamente, bueno, pues hay alguien que levanta la mano y apuesta por esta oferta cultural, por mejorar, sobre todo mejorar en un futuro, y más que nada, bueno, pues porque efectivamente lo que decíamos antes, y retomo las palabras que decía antes, es cohesión social y es riqueza sobre todo para la ciudad, ¿no?, que es en lo que nosotros pensamos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por haberme acompañado. A ustedes también. Les esperamos el próximo martes aquí puntualmente en Televigo. Abajo, y sí que creo que uniendo cultura con otras áreas que tienen mucho que ver, como es el turismo del que tú hablabas, y la educación, por ejemplo, pues tenemos unas vías de futuro muy claras, y en nuestro caso más que ningún otro, porque Vigo es una ciudad especialmente sensible a estos temas, porque lo tenemos, insisto, todo por hacer. ¿No se le está dando la importancia que se merece a este área? No, cultura desde luego, como otras muchísimas áreas del gobierno local, evidentemente carece, sufre de lo que es primero planteamiento, un planteamiento cultural, un plan de acción cultural, imaginación, conocer verdaderamente la ciudad, conocer verdaderamente sus recursos, ordenarlos, analizarlos, estudiarlos, reflexionar sobre ellos, saber a dónde queremos llegar con lo que tenemos. Es poco, mucho. Yo creo que es muchísimo, y se debería de saber rentabilizar y saber dar una vuelta de tuerca definitivamente, que hoy
los debates no están en que un museo cierra una hora o abra otra. Eso es un debate del siglo XIX o de finales del XX. Estamos en el siglo XXI y el debate sería discutir los contenidos, si son del agrado o no de la ciudadanía, de los públicos, de los visitantes, del turismo y sobre todo, de una vez por todas, saber qué cultura es igual o va implícito con el concepto de las industrias culturales. Genera empleo, genera riqueza y estar al pie de la calle con la cultura y crear alta cultura desde todos los estamentos. No pensar que hay que hacer una cultura A y una B, sino que todo, en realidad, todo tiene que ser cultura de calidad. Sí, yo creo que, bueno, retomando un poco las palabras tanto de Roberto como de Alicia, yo creo que lo fundamental ahora mismo, y como bien reflejaba Alicia, y es algo que nosotros personalmente pues solemos comentar, estamos ahora mismo en un momento, digamos, donde a peor es casi imposible ir. Es como una herida cuando está, bueno, que tienes una herida y hay que limpiarla, pues vamos a intentar limpiarla todo y empezar a construir desde abajo, ¿no? Como un buen edificio, con sus pilares, con su cimentación, para que sea algo que se consolide. Y en ese sentido, como decía Roberto, es cierto que hace falta un plan estratégico. No es una palabra que me guste mucho porque se han hecho diferentes planes estratégicos, es verdad, de diferentes ámbitos, no solo culturales, y al final es un desarrollo, una inversión de dinero que queda normalmente pues en un cajón, o en un armario, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que hay una muy buena voluntad de todo lo que es el sector cultural, y en ese sentido creo que la clase política en general debería aprovecharse de toda esa buena labor, esa buena intención que tiene el sector cultural, que yo creo que es uno de los, por no decir el único, sector cultural donde se puede, entre comillas, se implica con otros elementos, como hablábamos antes, el tema del turismo, por ejemplo, el empleo, riqueza. Bueno, lanzamos una pregunta entonces sobre la mesa. Se están desmantelando los centros culturales en esta ciudad. Estamos asistiendo a bueno, pues de alguna manera a esa merma de oferta cultural en la ciudad en general. Sí, en cualquier caso, creo que la idea de fondo tiene que ser que realmente cultura, museos, centros cívicos, centros sociales tienen una raíz común. En todo se puede trabajar desde la ciudadanía y con la creatividad, con lo cual yo creo que más que desmantelar sería el momento de reestructurar, tanto a nivel de contenido, sobre todo de funcionamiento, porque lo que necesitamos es hacer que nuestros conciudadanos sean más sensibles a lo que nosotros exponemos en estos museos, a lo que nosotros programamos, y entonces trabajar desde la base con la ciudadanía, no solo con los escolares, que eso es un trabajo que se hace muy bien, trabajar también pues con las personas mayores, trabajar con los grupos familiares, no como público cautivo, sino atrayéndolos de una forma libre. Yo creo que es una vía. Entonces, pienso que esa vía más social es la que nos va a dar una idea de futuro más clara. Tenemos que está teniendo para lo que es la clase política en general, ¿no? Si nos orientamos un poco a nuestra ciudad, pues evidentemente no nos vamos a engañar ni vamos a descubrir nada, y no es fácil crítica. Estamos viendo que realmente pues, lo que es la aportación de la cultura a lo que es la industria en general del Concello de Vigo, pues deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido. Se está intentando, sabemos que los recursos son escasos, pero yo creo que no es excusa para que no se pueda hacer de otra manera las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Alicia es la hermana pobre de la cultura, la hermana pobre de cualquier gobierno. Quiero decirte, es un área a la que no se le presta demasiada atención. Sí, sin embargo, es un área fundamental, nuclear, a la hora de plantearse la estrategia de visibilización de una ciudad. En una ciudad como Vigo lo tenemos todo por hacer, y yo creo que como no podemos tocar más fondo, ahora lo que nos toca es ir hacia adelante, crear nexos entre nosotros, entre los propios profesionales del área. Creo que la creatividad a nivel privado está en un estado muy alto, pero la depresión es tan generalizada y el apoyo con el que contamos es tan pequeño que creo que solo podemos tirar hacia arriba, y es el momento de, pues yo lo que pediría es de hacer un análisis profundo entre todos, y desde aquí decir,
no se puede llegar más. Saludos, muy buenas noches. Hacer visible la oferta cultural debería ser un objetivo irrenunciable para cualquier gobierno, un instrumento de cohesión social, generador de riqueza y empleo, una herramienta no solo capaz de atraer turistas, sino también de ofrecer una alternativa de ocio a los ciudadanos. La política cultural de Vigo hoy a examen en este programa. Para ello me acompañan Roberto Relova, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Alicia Carrera, gestora cultural. Muy buenas noches y bienvenida. Noches. Y Luis Campos, Hola. que es codirector del festival, del conocido Festival Sin Sal. Muy buenas noches a los tres. Os pediría, antes de comenzar, antes de abrir este debate, que me hagáis un breve diagnóstico de cómo está la situación, tanto cultural como de atracción turística en Vigo. Muy breve, porque tendremos tiempo para plantear otras cuestiones a lo largo del programa. Luis. Bueno, la situación creo que es bastante conocida por todos, ¿no? Ahora mismo pues es no solo a nivel local, sino a nivel general en el país, pues estamos viendo pues los problemas que está habiendo con el sector cultural, ¿no? y la importancia